Entonces el día de hoy tenemos que ver límites y límites trigonométricos. Observación importante antes de partir. Nos vamos a enfocar en esta parte y en todo lo que resta en ejercitar, ¿ya? Ejercicios, ¿sí? Entonces, en las demostraciones simplemente las vamos a dejar para que ustedes la tengan a su disposición, ¿ya? Pero en general vamos a trabajar con ejercicio, ¿sí? Resolver situaciones, ¿ya? Muy bien, muy bien. Entonces, a ver, pensemos un momento en esta función, ¿sí? Esta función que tengo acá, x cuadrado menos 4 dividido en x menos 2, no está definida en el 2, ¿sí? Entonces nosotros no podemos evaluar en el 2, ¿sí? Pero podemos determinar situaciones muy cerca del 2. Por ejemplo, podríamos evaluar acá, ¿sí? Por ejemplo, en el 1,5, qué sé yo, en el 1,9, ¿sí? En el 1,99, en el 2,001, etcétera, etcétera. Ya, entonces nosotros podemos ejemplificar esto. Entonces, eh, como no podemos evaluar en el 2, entonces lo que sí podemos hacer es reemplazar en valores que estén muy cercanos al 2, ¿ya? Y eso hace una tendencia, ¿sí? Y la tendencia es que justamente los valores se tienden a acumular en el 2, ¿sí? En el resultado, que sería en este caso 4, ¿sí? Fíjense que acá yo puedo algebraicamente puedo reescribir todo esto, puedo cancelar y aquí puedo reemplazar el 2, ¿sí? Sin problema, acá puedo reemplazar el 2, por lo tanto me queda 4, ¿sí? Entonces la idea del límite, por favor, esto en la mente siempre es una idea de aproximarse al valor. Yo me estoy aproximando al 2. Nunca estoy en el 2. Estoy en valores cercanos al 2, ¿sí? Porque si reemplazo en 2, esto se indefine, ¿sí? Pero para valores muy cercanos del 2, esto sí tiene sentido, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a trabajar algebraicamente. ¿Qué significa eso? Vamos a tomar una expresión y vamos a ver si podemos cancelar alguna expresión de tal manera de que ahí sí podemos evaluar. Fíjense que aquí, en esta función, no podemos evaluar en el 2. Pero esta función es equivalente a escribir x más 2, donde sí podemos evaluar en el 2, ¿sí? ¿Ya? Ok. Entonces, la idea de límite es simplemente la que está expuesta ahí, ¿ya? No vamos a demostrar, así simplemente quiero que ustedes sepan cuál es la definición formal de un límite. Entonces, la definición formal de un límite es la siguiente. Dice que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta, tal que para todo x en el dominio, si esto se cumple, implica lo otro, ¿ya? En términos prácticos es que si yo tomo cualquier epsilon aquí en la imagen, ¿sí? Positivo, entonces tengo un intervalo. Entonces, si yo tomo un intervalo de esta forma, que sería un intervalo como eso de allí, eso va a implicar de que la imagen, de que la función menos el límite siempre va a ser menor que epsilon. Entonces, si yo tomo un epsilon arbitrario, siempre existe un delta, ¿sí? ¿Ya? ¿Ok? Voy a subir un video donde explican claramente cómo se logra todo esto, ¿ya? Si ustedes quieren más información al respecto, ¿ya? Pero en esta clase y en todas las que vienen vamos a enfocar en calcular límites, ¿sí? ¿Ya? Ok. Ya, esto lo vamos a dejar de lado. Ya, lo que es útil definir en esta situación, cuando estemos hablando de teorema y etcétera, es definir esto, que es una vecindad perforada. ¿Qué significa eso? De que todos estos elementos son simplemente el intervalo que va desde el x0 menos delta hasta el x0 más delta, pero le quito el x sub 0, ¿sí? Entonces lo que está sucediendo ahí es que decir 0 menor que x menos x sub 0 menor que delta es equivalente a decir
el x está en este intervalo, ¿ya? Pero le quito el x sub 0. ¿Qué significa eso? De que acá, si está el x sub 0 aquí, supongamos que el delta es positivo, ¿no es cierto? Obviamente que tiene que ser positivo, entonces aquí está el x sub 0 más delta, y por acá está el x sub 0 menos delta, entonces simplemente yo omito ese punto. Por lo tanto, ese sería una vecindad perforada, ¿sí? Es un intervalo abierto en donde le quitamos un punto, ¿sí? Que en este caso va a ser el x sub 0, ¿ya? Ya. Algo muy importante que destacar. Fíjense, fíjense que, que si nosotros tomamos, fíjense, cero mayor o igual que el valor absoluto de la función, eso lo podemos escribir así. Por la desigualdad triangular podemos escribir esto. Y esto de acá, fíjense que es lo mismo que sale en la definición del límite, que esto tiene que ser menor que epsilon. Por lo tanto, todo esto es así. ¿Qué significa eso? De que el límite, cuando existe, ¿sí? Cuando existe, entonces la función es acotada, ¿sí? ¿Ya? Entonces, si yo la defino en una vecindad perforada, siempre está acotada la función. Entonces, ¿por qué este límite no existe? ¿No? Porque ese límite no existe. Nosotros hacemos la gráfica de la función, nosotros sabemos de que esa función es así, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Yo me estoy aproximando al cero, ¿sí? Pero mientras más me aproximo al cero, ¿sí? La gráfica se va al infinito positivo. Eso significa de que cualquier vecindad perforada que uno se tome, por ejemplo esta no queda acotada, ¿sí? Porque siempre se escapa. Siempre se escapa. Fíjense que, por ejemplo, la imagen de esto podría ser, por ejemplo, desde aquí, ¿sí? Desde aquí hasta el infinito, ¿sí? O sea, no está acotada, ¿sí? Recuerden de que los conjuntos acotados son aquellos que tienen un límite por arriba, un límite por abajo, ¿sí? O están entre ciertos valores, ¿ya? Entonces, eh, para ver fácilmente si un límite existe o no, es que usted tome una vecindad perforada, por ejemplo esta, ¿sí? Y vea acaso si es acotado o no el conjunto. En este caso no es acotado porque acá no hay un valor m, porque sigue avanzando el gráfico de la función, ¿sí? Por lo tanto no es acotado, ¿sí? Muy bien. Esto de acá es útil, ¿ya? Porque nosotros necesitamos tener en cuenta qué es lo que sucede con los límites laterales, ¿ya? Entonces nosotros vamos a definir lo que son un límite lateral derecho e izquierdo, ¿ya? La definición es prácticamente la misma, salvo de que acá estamos tomando los valores que están por el lado derecho. Entonces, si yo hago un dibujo aproximado, a ver, supongamos que esta es la función, ¿ya? Entonces, supongamos que por acá está, a ver, ¿quién? El x sub 0. Ya, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? De que yo me estoy aproximando por el lado derecho, por ejemplo, acá. Estoy tomando valores x que están entre el x sub 0 y el x sub 0 más delta. Por lo tanto, si uno dice que acá está el x sub 0 más delta, entonces yo me estoy tomando el valor de x por el lado derecho, ¿sí? Me estoy aproximando por el lado derecho. Mientras tanto, que para la otra definición yo me estoy acercando por el lado izquierdo. Eso significa que eh, los valores x están por este lado, por lo tanto yo me estoy aproximando al x sub 0 por ese lado, por el lado izquierdo, ¿sí? ¿Ya? Eso significa límite lateral. Y la notación es esta, ¿sí? Límite lateral derecho con con el positivo arriba y por el límite lateral izquierdo con un menos a donde me estoy aproximando, ¿sí? ¿Ya? Y el teorema más importante de donde nace todo es que si el límite de una función en un punto existe, este tiene que ser único, ¿sí? La unicidad del límite.
lo más básico de todo, el teorema más importante de todo, porque de acá nace todo lo demás, ¿sí? Si el límite existe en un punto, entonces este tiene que ser único, ¿ya? Y como acá, en esta definición, si yo me acerco por la derecha, me acerco por la izquierda, los límites deben coincidir, ¿sí? Entonces, otra forma de verlo es que si el límite a un punto existe, vale L, entonces los límites laterales también tienen que valer L. Si son distintos, entonces eso es equivalente a de que el límite no existe, ¿sí? ¿Ya? Entonces, límite cuando el x tiende al 0 de la función x partido en el valor absoluto de x, ¿ya? Entonces vamos a ocupar el hecho de los límites laterales, ¿sí? Del teorema que está arriba, ¿ya? Entonces, fíjense que esta función se define como x partido en x cuando el x es más grande o igual que el 0, pero en el 0 tenemos problemas. Entonces se omite el 0. Y se define como x dividido en menos x cuando el x es negativo. En estricto rigor esto sería un 1 por aquí y un menos 1 por acá. Por lo tanto, el límite lateral derecho de la función, ¿sí? ¿Ya? Cuando yo me aproximo al 0, ¿sí? Mucho mejor se puede ver mediante la gráfica. Vale 1 por aquí y vale menos 1 por acá. Por lo tanto, cuando yo me aproximo por el lado derecho, ¿sí? Al 0, al origen, ¿sí? ¿Dónde se van los valores? Al 1. Pero mientras tanto, que si yo tomo el límite cuando el x tiende al 0, pero por el lado izquierdo de la función, fíjense que ahora yo me estoy aproximando por aquí, por lo tanto las imágenes se van al menos 1, ¿sí? Y esto vale menos 1. Son distintos, ¿cierto? Son distintos. Ya, entonces si son distintos, por unicidad, por el teorema que está puesto ahí, esto va a implicar entonces de que el límite cuando el x tiende al 0 de la función no existe. ¿Ya? Por lo tanto, ahí, primera herramienta que tenemos para resolver límites son los límites laterales, ¿sí? Los límites laterales siempre que tengan sentido, ojo, ¿sí? Por si acaso, siempre que tengan sentido. ¿A qué me refiero a eso? ¿Ya? Si yo tomo f de x igual a la raíz de x y quiero calcular el límite cuando el x tiende al 0, tiende al 0 por la izquierda de f de x, eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque esta función, recuerden de que su dominio son todos los reales positivos y el 0, por lo tanto yo no me puedo acercar por el lado negativo, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Los límites laterales se ocupan cuando las cosas tienen sentido, cuando el dominio que estoy tomando tiene sentido. En este caso, no se puede hacer nada, ¿ya? Me interesa más el 3, ¿ya? ¿Cómo podemos hacer el 3? En el 3 nos están diciendo de determinar un valor de alfa de modo que el límite exista. En el 2, cuando me acerco en el 2. Ya, entonces los límites laterales típicamente se ocupan cuando yo tengo funciones definidas por tramos. Ya, por lo tanto, f de x, que está escrita de esta manera, ax más 1 y 3x más 3a, x menor que 2, x mayor o igual que 2. Entonces, en el 2 está cambiando la función, ¿sí? Ya. Por lo tanto, si uno quiere calcular límite cuando el x tiende al 2 de la función, ¿sí? Que exista, que sea un valor L, ¿sí? Número real, entonces lo que debe suceder es que el límite, cuando el x tiende al 2, por el lado izquierdo de f de x, también valga L, y ese sea el mismo que cuando el x tiende al 2 por la derecha.
¿sí? Por lo tanto, nosotros tenemos que resolver esto y después igualar, ¿sí? Entonces, supongamos que este es el límite 1 y este es el límite 2. L sub 1, entonces sería límite cuando el x tiende al 2 por la izquierda de f de x. Ya. Y que en ese f de x en ese caso, por el lado izquierdo, sería ax más 1, ¿sí? Por el lado izquierdo del 2. Ya. Y ahí fíjense que no tenemos ningún problema al evaluar, ¿ya? ¿Ya? Posiblemente yo estoy ahí diciendo algo erróneo, evaluar, cuando me aproximo, ¿sí? Cuando me aproximo al 2, no hay ningún problema. Y inclusive puedo estar en el 2, porque el x lo tengo que reemplazar por el 2. Por lo tanto, esto sería simplemente como evaluar. Como evaluar. ¿Ah? Énfasis ahí. Entonces esto sería 2a más 1. ¿Sí? Estoy evaluando. ¿Sí? Me estoy acercando al 2. ¿Sí? Con la variable x. Ya, y por el otro lado, L sub 2 es límite cuando el x tiende al 2 por la derecha. El comportamiento que tiene por la derecha es como está ahí mencionado. Por lo tanto, esto sería 3x más 3a. De nuevo, no tengo ningún problema al aproximarme al 2, ¿sí? Por lo tanto, esto sería 3 por 2, 6 más 3a, ¿sí? Primera condición para que exista el límite, que los dos límites tienen que ser iguales. Entonces eso va a ser equivalente a que esta situación sea igual a esta. Sacando la cuenta, nos quedaría aquí un menos 5, ¿sí? ¿Ya? Por lo tanto, para que el límite exista, para que límite cuando el x tiende al 2 de f de x exista, ¿sí? El a tiene que valer menos 5, ¿sí? En los otros casos no existe porque ahí los límites laterales serían distintos, ¿sí? ¿Ya? Entonces, límites laterales iguales implica o es equivalente a que el límite en el punto exista, ¿sí? ¿Ya? Ya, entonces ahí tenemos la utilidad que tiene los límites laterales, que es una utilidad bastante grande, ¿ya? Después, cuando ya queremos calcular límites, tenemos todas esas propiedades, ¿sí? Entonces, esto es, le hago harto énfasis, de que la hipótesis para ocupar este teorema es que el límite cuando el x tiende a c de la función existe y vale L. Y el límite cuando el x se acerca al c de g de x vale K. Entonces, ambos límites existen. Entonces, si ambos límites existen, primera situación, las constantes, o sea, ese b que está ahí, número real, puede salir hacia afuera. ¿Sí? Cuando tengo una suma o una diferencia, puedo separar en límites. ¿Sí? Cuando tengo un producto, también puedo separar porque aquí sale la multiplicación. Cuando tengo un cociente, también lo puedo hacer, salvo de que k sea 0. ¿Sí? La potencia también. La raíz también. Siempre que el valor del límite tenga sentido. ¿No es cierto? En este caso, si el n es par, el L tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? ¿Ya? Podría ser 0 también, no hay ningún problema. ¿Ya? Ya, entonces, ¿cómo vamos a calcular el límite? ¿Ya? Aplicando propiedades y álgebra de límites. ¿Ya? Entonces, escribir límite cuando el x tiende al 3 de x cuadrado menos 1 partido en x, ¿sí? ¿Ya? Yo me anticipo un poco a lo hecho, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si yo separo?
¿Existe el límite, el primer límite? ¿Existe el segundo límite? Efectivamente, ambos existen, por lo tanto los podría separar. Límite cuando el x tiende al 3 de x cuadrado, menos límite cuando el x tiende al 3 de 1 partido en x, ¿sí? Ya, entonces, no hay ningún problema en evaluar, fíjense, ya, por lo tanto esto sería 9, ¿sí? Y esto sería un tercio, ¿ya? Listo, ahí sacan la cuenta y ese es el valor, ¿sí? Ya, que serían 26 tercios. ¿Ya? Existe, ¿ya? Y lo que aplicamos es álgebra de límites, ¿ya? Entonces lo que uno va a pensar siempre es anticiparse a lo hecho y la pregunta es, si yo los separo de la forma que se pueden separar, en este caso con una diferencia, ¿los límites por separado existen? Sí. Si existen, ¿ya? Ni un problema. Entonces el ejercicio está correcto. Si alguno de los dos límites no existe, entonces no puedo aplicar la propiedad. Eso es algo bien importante que hay que destacar, ¿ya? A ver, segunda situación. Segunda situación. Si yo tengo el límite, cuando el x tiende al menos 2 de un producto en este caso, ¿ya? Este producto, ¿ya? Entonces, me anticipo lo hecho. Si yo separo solamente eso, ¿existe? No tengo ningún problema, ¿sí? Los problemas suceden cuando hay denominadores. Ese es el problema, en un principio, ¿ya? Y aquí tengo problema, entonces puedo separar, ¿ya? Entonces, si yo separo, el límite existe, entonces ahí saco la cuenta. Menos 2 al cuadrado, menos 2 más 1 multiplicado por menos 2 al cubo, menos 1. Listo, saca la cuenta y eso es un número real. Por lo tanto, existe el límite. ¿Ya? Ahí hay que sacar la cuenta, ¿no? Bueno, y la cuenta, ¿cuánto sería? Esto sería un 4 menos 2 más 1. Y ahí me queda un menos 8 menos 1. Entonces esto sería 3 por menos 9 menos 27. Listo, existe el límite. ¿Ya? Listo. Estos son los ejercicios más simples que existen, en donde yo simplemente evalúo. ¿Ya? ¿Ya? Ojo con la palabra que digo, evaluar, pero en el sentido de que yo me puedo aproximar sin problema, ¿sí? En el tercero también, fíjense que no hay ningún problema, límite cuando el x tiende al menos 2 de x cuadrado más x más 1 dividido en x al cubo menos 1, ¿ya? En el numerador, ¿qué me queda? Bueno, me queda un 3, ¿no es cierto? Y en el denominador, ¿qué me queda? Un menos 9. No, menos... Sí, un menos 9. Y esto es simplemente menos un tercio. ¿Ya? ¿Ya? Ok. Ya, esto lo dejamos ahí nomás. Ya. Este tipo de ejercicio ya se torna interesante, ¿sí? Como este de aquí. ¿Ya? Entonces aquí hay que ocupar método algebraico para resolver límites. ¿Ya? Lo otro era simplemente evaluar. No hay ningún problema. Ya. Fíjense, ¿ya? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a evaluar, ¿sí? Ya. El numerador y el denominador. Si yo evalúo en el denominador, me queda un 0, ¿cierto? Sacando la cuenta. Y arriba me queda 10, 16, raíz de 16 es 4, 4 menos 4, 0. Ya. Entonces hay que hacer hincapié en lo que significan este tipo de expresiones, ¿ya? Formas indeterminadas, ¿sí? La primera forma indeterminada que nosotros vamos a estudiar es 0 partido por 0, ¿sí? 0 partido por 0 es una forma indeterminada.
¿Qué significa esto? De que no sabemos, ¿ya? ¿Acaso si ese límite va a existir o no va a existir? Lo que sí se puede hacer siempre cuando yo tengo una forma indeterminada es tratar de reescribir todo, ¿sí? ¿Ya? Reescribir, ¿ya? Entonces, ese es es lo interesante de la forma indeterminada, de que posiblemente yo puedo reescribir, ¿sí? Puedo reescribir la función y con eso llegar al resultado del valor del límite, ¿ya? Listo, entonces, supongamos que esto vale L, ¿ya? Entonces, L es igual al límite cuando el X tiende al 5 de todo esto. Ya, lo que vamos a hacer ahora es multiplicar por algo adecuado. Ya, entonces, si yo llego a simplificar esto, ahí el problema ya está resuelto, ¿sí? Porque en el denominador no me va a dar 0, ¿sí? Ya, entonces tengo que hacer todo el procedimiento para tratar de simplificar. Ya, acá lo típico cuando tengo raíces es multiplicar por el conjugado. Ya, entonces estoy multiplicando por un 1 conveniente, ¿sí? Un 1 conveniente de tal forma de poder después simplificar, ¿ya? Entonces, siguiente paso. Ya, en el numerador me queda una suma por diferencia, ¿sí? Por lo tanto, esto queda al cuadrado menos el cuadrado del otro, que sería 16. Y todo esto, bueno, dividido en eso multiplicado por lo otro. Ya, en el numerador, ¿qué me queda? Límite, cuando el x tiende a 5, me quedarían 2x más 6 menos 16 dividido en x menos 5 y bueno, todo lo demás. ¿Ya? ¿Qué me queda en el numerador? Límite, cuando el x tiende al 5, me quedarían 2x menos 10. Ya, entonces estoy reescribiendo nomás. Ya. Fíjense que en el numerador puedo factorizar por 2. Ya, entonces 2 factor de x menos 5. Y fíjense que ahí encontré el factor que yo necesitaba para poder simplificar. Ya, por lo tanto, ahora sí puedo simplificar donde se hace 0. Y ahora no hay problema en evaluar, ¿sí? Entonces me quedaría un 2 por el 1 que está allá, dividido en la raíz de 16 más 4. Ya, entonces aquí me queda un 2, acá me queda un 4 más 4 es 8 y aquí me queda un cuarto. Listo. Entonces, algebraicamente hemos calculado el límite, ¿sí? En eso nos vamos a enfocar en toda esta clase, ¿sí? En multiplicar por unos adecuados de tal forma de poder simplificar donde se hace 0 en el denominador, ¿sí? Y encontrar el resultado, ¿ya? Aquí en este paso, en el paso de acá, en este paso, ¿sí? No tengo problema en evaluar, ¿sí? Aquí, no tengo problema en evaluar en el 5, ¿sí? Porque acá no se va a hacer 0 en el denominador, entonces reemplazamos. ¿Ya? Listo. Ya, tenemos más ejercicios por aquí. A ver. Ya. De esos ejercicios podríamos hacer uno que sea distinto al anterior. ¿Por qué? Porque el 3 ya saben cómo proceder. Con el 4 también. El 5 lo voy a hacer, pero antes acá el 2 me parece más interesante. ¿Ya? Y estos, S con S, lo podrían hacer ustedes después como tarea. Ya voy a hacer el 2 y después el 5.
Ya, entonces, límite cuando el x tiende al menos 1 de 1 menos x cuadrado dividido en x al cuadrado más 3x más 2. Ya, veamos si es forma indeterminada. Evaluamos en el numerador y me queda 1 menos 1, que es 0. Y en el denominador, si evaluamos, me queda 0 también. Por lo tanto, forma indeterminada. Entonces, ¿qué significa que sea forma indeterminada? De que el límite podría o no existir. ¿Ya? Entonces, bueno, pongamos nuestra esperanza de que existe. Por lo tanto, podemos factorizar. ¿Sí? ¿Ya? Esa es la idea. Hay que factorizar. Hay que simplificar. ¿Ya? Cuando tengo polinomio, lo típico que uno va a hacer es factorizar. Ya, en el numerador me quedaría así, factorizar. Ya, y en el denominador me quedaría, bueno, eh, x más 1 y x más 2, ¿sí? ¿Ya? Este se va con ese y es justo donde está el problema. Ya, por lo tanto, esto me quedaría el límite cuando el x tiende al menos 1 de 1 menos x dividido en x más 2. Ahí puedo reemplazar sin problema aplicando, eh, aplicando la propiedad de álgebra de límites. Fíjense que aquí está aplicando álgebra de límites, pero no me sirve, porque me da 0 partido por 0. Ya, entonces, ¿qué es lo que tuve que hacer? Reescribir esta de acá para poder cancelar y ahora sí puedo evaluar en el último paso. Por lo tanto, esto me quedaría menos 1 menos menos 1 dividido en menos 1 más 2. Ya, ¿qué me queda? Me queda 0 arriba y abajo me queda... no, perdón, yo copié mal, perdón. Ahí copié mal. Es 1 menos menos 1, que esto sería 2 entonces, y acá me queda un 1. Ahí está. Listo. Fíjense entonces de que teníamos la forma indeterminada, ya, eso no indica nada. Lo que indica es que puedo reescribir, ¿sí? Se podría reescribir. Después simplifico y ahora puedo evaluar sin problemas, ¿sí? Ya. Este ejercicio, el número 5. Ya. Si ustedes evalúan, queda 0 partido por 0, ¿ya? Eso indica que podría existir o no el límite. Ya. Ahora para encontrar el 1 adecuado, hay que multiplicar de tal forma de que esa raíz cúbica desaparezca, ¿ya? Entonces, ahí uno tiene que recordar este producto notable que dice de que a al cubo menos b al cubo es igual a menos b, factor de a cuadrado más ab, b cuadrado, ¿ya? Entonces, lo que yo tengo acá, lo que yo tengo ahí, lo que estoy marcando en rojo, es esto, ¿sí? El a menos b, ¿sí? Por lo tanto, tengo que multiplicar por esa expresión en el numerador y en el denominador, ¿ya? Entonces, tengo que multiplicar por, por el primer término al cuadrado más la suma, de la multiplicación de los dos, más el segundo al cuadrado, que sería un 1. Listo. Entonces, si yo multiplico por esa expresión,
¿Ya? Estoy multiplicando por un 1 adecuado. Ya, este producto notable lo vamos a dejar por acá por mientras. Listo. Por lo tanto, esto sería igual al límite cuando el x tiende al 1 de, bueno, de lo que está arriba. Ahí toda esta expresión. Ya, y abajo me queda, como estoy multiplicando este por ese, entonces me queda el primero al cubo menos el segundo al cubo. El primero al cubo sería simplemente x y el segundo al cubo sería simplemente un 1. ¿Sí? ¿Ya? Entonces tenemos que esto se cancela con eso. Ah, perdón, me falta algo, me entusiasma un poco. A ver, vamos a irnos para atrás. Ya, como bien les comenté, me queda el x menos 1, pero también me queda... no, estamos bien, sí, perdón. Ya, sí. Ya me queda el x menos 1, que se cancela con ese, ¿ya? Y ahora podemos evaluar sin problema. Entonces esto quedaría la raíz cúbica de 1 al cuadrado, que sería un 1, la raíz cúbica de 1, que es un 1, y la raíz y más un 1, que sería esto 3. Listo. ¿Ya? Ahí sí. ¿Ya? Ok, ahí estamos entonces. Ya, entonces, fíjense que el ejercicio número 6 se hace análogo a este, entonces hay que buscar un factor, hay que buscar un 1 conveniente para poder cancelar esa raíz cúbica, ¿sí? Este de acá se hace como algún ejemplo anterior, ese de allá también. Acá, acá hay que restar primero y después evaluar. Y esto en forma general también se puede hacer como se hace el 3. ¿Sí? ¿Ya? Hay que soltar la mano de a poco. Ya. Teorema importante es el que está puesto ahí, el teorema del acotamiento o el teorema del sándwich. El teorema dice esto, de que si yo tengo una función, supongamos que por acá está el x sub 0. Supongamos que yo tengo una función h, ¿sí? Una función f y una función g, ¿ya? Supongamos que esas son las gráficas. Entonces, el teorema del acotamiento dice que en una vecindad perforada, ¿sí? En esta vecindad, que involucra, bueno, las imágenes de todos estos valores, ¿sí? Si se cumple esto de acá, que es justamente lo que estoy haciendo en el dibujo, que la función h va por arriba, que la función f está entre medio, y que la función g va por abajo, y que como hipótesis de que el límite existe en el G, en el H y vale L, eso implica que el que va por el centro, o sea, la función f también tiene que valer L. ¿Ya? Entonces, el límite del que va por arriba, el límite que va por abajo, perdón, lo dije al revés, ya, el que va por abajo, el que va por arriba valen lo mismo, entonces eso tiene que implicar de que el que va por el centro también tiene que valer lo mismo. ¿Sí? Eso es el teorema del sándwich o del teorema del acotamiento. Ya, eso de ahí, eso de ahí, lo podríamos aplicar a estos ejercicios. Ya. Entonces, nos están diciendo de que una función está acotada entre
entre el 2 y el 3. ¿Ya? Y nos preguntan acaso si existe el límite. Límite cuando el x tiende al 0 de x por f de x. ¿Ya? Entonces, lo que típicamente uno debe hacer para resolver estos límites es lo siguiente. Comenzar con algo conocido, que en este caso es la hipótesis. ¿Ya? La hipótesis. Si yo multiplico por x, voy a obtener x f de x. Pero el problema en este caso es que el x podría ser positivo, podría ser negativo. ¿Ya? Entonces, si multiplicamos por un x positivo, nos quedaría 2x menor o igual que x f de x menor o igual que 3x. ¿Ya? Fíjense que yo estoy tomando el x positivo, por lo tanto el x tiene que tender al 0 por la derecha. Si el x tiende al 0 por la derecha, en el 3x, esto vale 0. Análogamente también vale 0 en el otro lado. Por lo tanto, por el teorema del sándwich, x por f de x, cuando x tiende al 0 por el lado derecho, ¿ya? Entonces como resultado, por el teorema del sándwich, tenemos que límite cuando el x tiende al 0 por la derecha de x por f de x es igual a 0 también. ¿Sí? ¿Ya? Por el lado derecho. A nosotros nos están preguntando en el punto, por lo tanto los dos límites laterales debemos calcular. Ya, entonces, hacemos lo siguiente, hacemos lo mismo. Ya, segundo caso. Y ahí esto lo hago mucho más rápido. Ahora multiplico por un x negativo. Si multiplico por un x negativo, lo que va a pasar es que acá se invierte todo, ¿no es cierto? ¿Ya? Esto se va al 0, esto de acá también se va al 0, por lo tanto lo de arriba también se va al 0, cuando el x tiende al 0 por el lado izquierdo. ¿Ya? Entonces, en definitiva, aplicando el teorema del sándwich, el límite cuando el x tiende al 0 por el lado izquierdo de fx por f de x también vale 0. Ya, y como los límites laterales coinciden, entonces esto vale 0. ¿Sí? Por unicidad de límite, ¿no es cierto? Los límites laterales tienen que ser iguales para que el límite exista. ¿Ya? Ya, y fíjense que este teorema me sirve para, por ejemplo, calcular este ejemplo, ¿sí? Calcular ese ejercicio, ese límite. Ya, entonces todo parte siempre de algo conocido, algo estándar. ¿Ya? La función seno, la función seno de cualquier argumento siempre está acotado entre el -1 y el 1. ¿Sí? Bueno, cuando x es distinto de 0 no se puede. ¿Sí? Pero para todos los otros valores sí se puede. ¿Ya? Y recuerden de que siempre nosotros, cuando estamos calculando límite, no necesariamente la función está definida en el valor. En este caso, el 0 no está definido en esta función. ¿Sí? Y hacemos lo mismo. ¿Sí? Multiplicamos por un x positivo, multiplicamos por un x negativo y vemos lo que sucede. ¿Sí? Ya, entonces, si uno multiplica por x positivo, entonces sería menos x menor o igual que x seno de 1 partido en x menor o igual que x. Si yo hago tender el x al 0 por la derecha, esto se va al 0, esto también se va al 0, por lo tanto, esto también se va al 0. ¿Sí? Ya, entonces, teorema del sándwich, vamos a tener que el límite cuando el x tiende al 0 por la derecha de x seno de x, perdón, x seno de 1 partido en x, también puedo hacer lo mismo, ya un procedimiento análogo por la izquierda, ¿no es cierto? También me da 0, ¿sí? Análogamente, ¿sí? Ya, teorema del sándwich, ¿no? Ya, listo. Otro teorema típicamente usado es el teorema del cambio de variable, ¿sí?
El teorema de cambio de variable lo prefiero explicar mediante un ejemplo, ¿ya? Entonces, aquí está el teorema, y acá hay una ilustración de lo que significa. Más que eso, me gustaría hacer un ejemplo de la situación, ¿ya? Por ejemplo, calcular este límite, ¿ya? Entonces, si yo quiero calcular el límite cuando el x tiende al 27 de x menos 27 dividido en la raíz cúbica de x menos 3, esto sería 0 partido por 0, ¿sí? Ya. Entonces, un camino sería multiplicar por un 1 adecuado, ¿sí? Y el 1 adecuado es lo que falta, ¿sí? Para que eso sea una diferencia de cubos, como lo vimos en un ejemplo anterior, ¿sí? Pero ahora vamos a utilizar el teorema del cambio de variable. Ya, entonces, en este caso nos dicen CAU igual a la raíz cúbica de x, ¿ya? De todas las posibilidades debe existir, que son finitas, ya para hacer un cambio de variable dependiendo de la situación, ¿ya? En este caso, hacer ese cambio de variable va a resultar en algo mucho más simple, se supone, ¿ya? Entonces, nosotros primero comenzamos con la definición de la nueva variable, ¿sí? Si esa variable no nos sirve o nos hace caer en un límite más difícil, ya es porque posiblemente hay otra posibilidad, ¿ya? Entonces, en este caso, bueno, nos están diciendo de que tenemos que hacer este cambio de variable apropiado. ¿Ya? Entonces, cuando yo vea la raíz cúbica de x, simplemente la reemplazo por u. Pero, ¿qué pasa con el x? ¿Ya? Entonces, a partir de esta situación, tengo que despejar el x. Y bueno, y el x se despeja elevando al cubo. Por lo tanto, me quedaría u al cubo igual a x. ¿Sí? ¿Ya? La otra pregunta que uno debe hacer, ya, entonces, es si el x está tendiendo al 27, entonces, ¿hacia dónde tiende el u? Porque todo tiene que quedar en la nueva variable, ¿ya? Y eso se deduce del cambio de variable que estamos aplicando. Entonces, si el x está tendiendo al 27, entonces el u, ¿cuánto queda aquí? Queda como 3, ¿sí? Por lo tanto, el u tiende al 3, ¿sí? La raíz cúbica de 27 es igual a 3, por lo tanto el u tiende al 3, ¿sí? Por lo tanto, si esto lo nombramos como L, L usando el teorema del cambio de variable, nos quedaría límite cuando el u tiende al 3 de x y x vale u al cubo menos 27 dividido en la raíz cúbica de x, que yo lo nombré u, menos 3, ¿sí? Ya. Fíjense que acá simplemente yo puedo factorizar, ¿no es cierto? Esta es una diferencia de cubos, nos quedaría u menos 3 factor de u cuadrado eh, más 3u y un 9. Y ahí me queda el u menos 3. Listo. Factorizamos, simplificamos y ahí podemos evaluar sin problemas, ¿sí? Y si evaluamos nos queda un 3 al cuadrado que es 9, un 3 por 3 que es 9 y un 9. Respuesta 27. ¿Sí? Para eso nosotros aplicamos un cambio de variable, para dejar todo más simple, ¿sí? Esa es la idea, no para dejar todo más difícil, ¿ya? ¿Ya? Entonces este límite se podía hacer de dos formas, multiplicando por un 1 conveniente, y el 1 conveniente era simplemente de que tenía que multiplicar por una expresión tal que esto sea una diferencia de cubos, ¿sí? Y como lo hicimos en un ejemplo anterior, ¿ya? Y bueno, aquí dan alguna idea de cómo proceder, por ejemplo, aquí, ¿ya? Aquí habría que multiplicar, si uno lo quisiera hacer de la primera forma, entonces uno tendría que multiplicar por una expresión que
haga una diferencia de cubos aquí, una diferencia de cuartas acá, ya, entonces... Pero ¿qué tal si nosotros hacemos este cambio de variable? ¿Ya? Eso lo dejo como ejercicio, ¿ya? ¿Ok? Ya. Y hasta acá por hoy.